Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Todo esto, ¿quién mejor que Ana María Videgain, profesora del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de la Florida, a quien quiero dar la bienvenida? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, María, muchísimo. Gracias a ustedes por invitarme. Profesora, a mí me gustaría conversar con usted un poquito sobre qué significa tener un papa estadounidense que además se siente peruano, que tiene nacionalidad peruana y que además tiene una madre española, porque ayer las campanas de la Catedral de la Almudena repicaron, pero además con partida doble, porque usted sabe que cuando hay un papa la geografía pesa mucho también, ¿no?, para las personas que se sienten recogidas por esa situación. Cuénteme un poquito cuál es el significado y en qué puede llegar a cambiar o modificarse el papado anterior con el hecho de tener un papa estadounidense y además la primera vez en la historia. Bueno, yo no sé si eso va a significar un cambio con relación al papado anterior. Lo que es importante es lo estratégico que es que en este momento histórico tengamos un papa que llama a tender puentes, que él dice, por favor, ayuden a construir puentes, o sea, que participemos en la construcción de nuevas. Y eso es lo que él representa por este bagaje cultural. Él cruza fronteras de todas maneras, es decir, de todas sus formas, desde su origen, por su papá, por su mamá española, por su papá franco-italiano, o sea, toda su presencia europea, su educación, después su educación en los Estados Unidos. Es una persona formada y con muchos lazos, mantiene muchos lazos con su familia estadounidense, y a su vez es el gran trabajo pastoral que él desarrolló en América Latina. Entonces, eso lo hace una persona que es capaz de dialogar en muchos sentidos. Además, no solamente ha estado en América Latina, sino también, hoy justamente recibía una foto, ha estado, por ejemplo, en Asia, en Indonesia, haciendo trabajo pastoral, porque él fue también prior de los agustinos, que están en todas partes del mundo. Entonces, es una persona que conoce todo. Y en ese sentido creo que puede ser muy importante para que tengamos una voz. Yo creo que a veces se piensa en la autoridad del Papa como, sobre todo los que lo miran de fuera, como una autoridad política más, pero es muy diferente. Es decir, un presidente de un país piensa en su país, en los beneficios de su país, en los intereses de su país. Un Papa piensa en cada uno de los seres humanos que componen este planeta, sin diferencias, y además piensa en la importancia de la vida y la vida en su conjunto, o sea, también la vida y todo el sentido ecológico y la conciencia que hoy se tiene en la Iglesia, o sea, la importancia de la creación, la defensa de la creación como un elemento central, de la creación en su conjunto. Una de las cosas que yo quisiera destacar también con usted, les estaba pidiendo a nuestros compañeros que cambiaran el nombre para las personas que nos están siguiendo por la transmisión live a través de nuestra cadena, nuestro canal de YouTube de Actualidad Radio Miami. Hay un tema, yo sé que mucha gente se ha dado por hablar ahora de la famosa película Cónclave, que a mí particularmente, y después de haber cubierto varias elecciones papales y varios cónclaves, me parece que tiene algunas cosas que sí, claro, se identifican con la realidad, pero otras que son pura ficción. Sin embargo, lo que no es ciencia ficción son los bloques que hay dentro de la Iglesia. Y creo que lo que ha logrado quizá León XIV es ese quiebre del bloque antifrancisco y además por su papel conciliador ha logrado ser aceptable por todas esas diversas corrientes que se daban en el cónclave. ¿Cree usted que ese papel conciliador realmente es lo que podrá llegar a seguir manteniendo durante todo su papado? Son además cardenales jóvenes que tienen una visión diferente, más del 70%, 77% creo que habían sido elegidos por el propio Francisco, así que había mucha gente que decía que quizá iba a continuar ese legado de Francisco. ¿Qué opina usted? Bueno, a ver, la diversidad en la Iglesia siempre ha existido, el consenso. Si ustedes miran, tenemos 4 versiones del Evangelio conocidas, más otras que existen. O sea, están los otros evangelios también. Es decir, desde el principio hubo distintas maneras de interpretar el Evangelio y cómo hacer vida ese mensaje de Jesús.
y eso es importante. Y ahora lo que ha caracterizado a la Iglesia es la búsqueda de consenso. Sí, las corrientes siempre han existido y hay que entenderlas en su contexto y en su conjunto. Sí, por ejemplo, desde Pío XI, en los años 30, 40, quería hacer un concilio, quería llamar a un concilio, pero eran tales las contradicciones y los conflictos que no pudo llamar a concilio. Fue Juan XXIII que se atrevió a hacerlo a pesar de que pudiera haber una ruptura. Sí, tal vez no, nos olvidamos que estas tensiones han existido, y yo diría han existido a lo largo de toda la historia de la Iglesia, que no, esto no es nuevo. Ahora, en concreto, en este momento sí hay figuras que ayudan mucho más a establecer ese consenso, que como decía, más que el número de votos en la Iglesia, las cosas se tratan de resolver por el diálogo y el consenso. Ahora, no digo que no haya conflictos y que no haya cosas. Ahora, es evidente que la mayoría y su agradecimiento a Francisco, y va a seguir en muchas cosas. Un cardenal decía, hay que ser muy tonto para no recuperar todo ese avance de Francisco, que yo diría, más que con ese diálogo, más que al interno de la Iglesia, el crecimiento interno de la Iglesia, es esa aceptación con no creyentes y demás. Entonces, yo creo que otro momento histórico, y que Prevost tiene muchos elementos que le van a ayudar a cumplir esa tarea. Efectivamente. Y en ese aspecto, el cardenal Prevost dio la sorpresa, pero lo que ya se va sabiendo es que iba liderando el escrutinio desde la primera votación. Es decir, aunque se daba casi por seguro que el cardenal Parolin podría llegar a ganar al menos esa primera votación, lo cierto es que no hubo lo que llaman el surpaso, y fue precisamente el cardenal estadounidense quien fue ganando votos hasta alcanzar los 2/3 para la cuarta ronda, que fue lo que le convirtió en papa. ¿Por qué escogió el nombre de León XIV? Yo conozco un poquito de la figura del León XIII, pero me gustaría que usted nos hablara un poco de por qué decidió escoger ese nombre. Bueno, decir, él todavía no ha dado una explicación. Yo la única explicación que conozco fue la que pasó el cardenal de Lima, Carlos Castillo, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, que fue el cardenal que participó, de Perú participaron 2 cardenales en el cónclave, y uno de ellos fue Carlos Castillo. Y Carlos Castillo hace justamente una referencia a la importancia que tuvo Tranquila. Que tuvo esa encíclica. Es decir, esa encíclica marca mucho porque a final del siglo XIX el mundo, y particularmente Europa, vivía conflictos sociales muy fuertes. De hecho, es la época de las grandes migraciones europeas hacia América. ¿Por qué? Porque la revolución industrial, con tantos bienes, como decía León XIII, trajo también muchas dificultades, sobre todo muchísimos problemas sociales. Entonces, una de las preocupaciones de León XIII fue explicar esa relación entre capital y trabajo, fue explicar la importancia de la propiedad privada, pero una propiedad privada que también tenía que tener la responsabilidad con el conjunto social. Él también habla del derecho que tenían los trabajadores a unirse en sindicatos y a defender sus derechos laborales y tener un salario justo. O sea, hay mucho de lo que vivió León XIII que hoy lo estamos viviendo. Entonces, en ese sentido pienso, pero como digo, y por lo que escribió yo espero que de repente en algún momento nuestro nuevo Papa haga una explicación, pero pienso que está muy unido con eso. Es decir, con León XIII además se inicia lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia. Es decir, es toda una época de cambio que va a impactar muchísimo el siglo XX, donde además hacen un llamado a los laicos. Hoy también para el desarrollo del proceso sinodal hay un llamado fuerte al laicado, a que participe activamente tanto en la construcción de la Iglesia como en la construcción social. Pues entonces, creo que es en esa línea que
que Prevost elige ese nombre y bueno, esperaremos mayores desarrollos. Vamos a esperar efectivamente esos desarrollos, porque además falta mucho por saber cuál será su relación con los inmigrantes, cuál será su relación también con los regímenes dictatoriales de América Latina. Me tengo que ir a una pausa. Sí, con inmigrantes te puedo decir que el trabajo que él hizo con los venezolanos en Perú fue muy importante. Él fue decisivo en muchas de las obras sociales importantes que hizo la Iglesia peruana con relación a los migrantes venezolanos en el Perú. Así que, y además migrantes de campo-ciudad. O sea, él tiene una sensibilidad particular. Muy interesante lo que está diciendo. Entonces, ¿cree usted que ese trabajo que realizó con los inmigrantes venezolanos, me parece que es un ejemplo bárbaro, puede marcar precisamente esa nueva política hacia los inmigrantes? Sí, yo creo que no nueva con relación a la Iglesia. Yo creo que la Iglesia va a mantenerla, es decir, está totalmente en consonancia con lo que ha hecho la Iglesia aquí en los Estados Unidos. O sea, aquí nuestro propio arzobispo Wensky siempre ha sido muy comprometido. El trabajo que ha hecho con los haitianos fue excelente. Es decir, no es algo extraño a la vida de la Iglesia, incluida la Iglesia en los Estados Unidos, con relación a los inmigrantes. Sí, hay otra gente que piensa distinto, pero que no son católicos.